Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su programa El Observatorio. Quien les habla, Manuel Rodríguez. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Dios se ha revelado a la humanidad. Sean todos bienvenidos. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Escuchábamos la pieza musical Cuán grande es Él, en la voz de Philip Webb, con ocasión a nuestra serie Dios se ha revelado a la humanidad. El objetivo de esta serie es considerar que Dios se ha revelado al hombre a través de su Hijo Jesucristo y la Biblia. Asimismo, observaremos por qué la humanidad está necesitada de Dios. Sin embargo, y como consecuencia de la caída del hombre en el Edén, el hombre ha intentado de alguna manera volver a Dios. Pero esto ha sido un fracaso porque está inhabilitado para volver a Dios por sus propios medios. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro primer programa titulado La humanidad y la necesidad de Dios. Para este podcast del día de hoy, trabajamos bajo dos premisas: la humanidad y la necesidad de Dios, y cómo Dios se ha revelado a la humanidad. En este orden, es conveniente decir que a lo largo de la historia, la humanidad en su necesidad de Dios se ha lanzado a una búsqueda que ha sido distorsionada, velada y falseada en sistemas de creencias erróneos. Distorsionadas porque el hombre como individuo, como ser, no puede ver con nitidez al Dios Santo por causa del pecado. Es como quien tiene un problema de visión, de metamorfoxia, que es el problema visual que consiste en alterar la forma y el tamaño de los elementos observados. En ese orden y haciendo la comparación es lo que pasa con el hombre. El hombre ha distorsionado en su búsqueda de Dios al Dios de la Biblia con otros elementos, personas, personajes, entidades que distan de ser el Dios verdadero.
También hemos mencionado que puede ocurrir que la búsqueda de Dios por parte del hombre ha sido velada e imposibilitada. Y lo anterior sucede porque el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, al obedecer a Satanás, veló su vida espiritual y la adoración al Dios verdadero. Por sí mismo, el hombre no puede buscar a Dios. Es Dios quien realmente viene en búsqueda del hombre. Y por último, hablábamos de la búsqueda de Dios en sistemas de creencias falsos, que es la materialización de lo que adora el corazón humano. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios se ha revelado a la humanidad y surgen varias preguntas. ¿Por qué se reveló Dios a la humanidad? ¿Para qué Dios se reveló a la humanidad? Y por último, ¿cómo se reveló Dios a la humanidad? En ese orden, resolvamos la primera pregunta. ¿Por qué se reveló Dios a la humanidad? Dios se ha revelado a la humanidad y a la creación desde el principio. De hecho, la Biblia comienza en Génesis 1:1, diciendo lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ha estado de manera permanente, en constante interacción con la creación y el hombre, por algo tan obvio que es revelado, y es que Dios es el creador y Señor de todo. Lo anterior es maravilloso porque el Dios de la Biblia no es un Dios lejano, sino todo lo contrario. Es un Dios dueño, cercano a su creación. De lo anterior podemos decir que Dios no solo es creador, sino sustentador. El Salmo 65, 9 al 13 dice lo siguiente. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente. Allanas sus camellones. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto y los coñados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaño y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí cantan. Maravillas como la lluvia que alimentan los ríos de la tierra son acción sustentadora de Dios a su creación. Los pastos, las cosechas, son la provisión de Dios para la humanidad. Dios no simplemente creó y nos abandonó a la suerte de este mundo, sino que está en interacción de manera constante y sustentadora y responsable de lo creado. El Salmo 24:1 también dice lo siguiente. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Una palabra con la cual pudiésemos calificar el señorío y la propiedad de Dios sobre la tierra, el mundo y las criaturas es que Dios es soberano. Y esto lo reviste de un atributo de dominio que no posee ningún ser creado. La soberanía del Señor nos lleva a pensar que al tener el dominio de todo, tiene la acción de señorío sobre lo creado, lo cual le permite disponer de su creación en cualquier momento para sus sabios propósitos. Uno de los propósitos de Dios con su creación es revelarse por medio de ella de una manera en la cual el hombre no tiene excusa de que existe un creador de todas las cosas. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Cierro cita. Dios se revela y la Biblia dice que Él es el Señor de la tierra y los cielos. Y reitero, el hombre no tiene excusa para negar la existencia de Dios. Frente a lo anterior podemos sostener que si Dios es el dueño y Señor de la tierra, el hombre es administrador y responsable parcial de la creación y de su ser.
Dios se ha revelado como Señor absoluto de la humanidad y la tierra en su palabra, para declarar su señorío y delegar cuidado y responsabilidad al hombre sobre lo creado. Por ejemplo, Dios también como soberano absoluto ha revelado cuál es la identidad y el propósito de cada criatura. El hombre y varón recibe la identidad de su creador y Señor. No hay posibilidad de modificar la identidad biológica porque Dios lo ha revelado en su palabra. Mateo 19:4 dice lo siguiente: y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Bien, ahora abordaremos la segunda pregunta, dándole una respuesta. ¿Para qué y cómo Dios se reveló a la humanidad? Teniendo presente que la creación revela la existencia de Dios, por medio de la creación el hombre no puede conocer exhaustivamente a su Salvador. Dios revela su plan por medio de las Escrituras y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios se reveló a la humanidad para salvarlo del pecado. Lo anterior es un acto de iniciativa divina que lo hizo por puro amor. De hecho, Juan 3:16 dice lo siguiente: que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Revela el texto bíblico que este acto es por amor de Dios al mundo caído en el pecado. Es una intensidad de amor y una grandeza del amor divino hacia el hombre. La Biblia dice que el hombre es pecador y está apartado de su Creador. Por lo tanto, necesita a un Salvador como Jesucristo, que es el Dios verdadero. Juan 3:18 dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La salvación es revelada por medio de la palabra de Dios y de Jesucristo. Por lo tanto, es importante acercarse a la Biblia, leerla, meditarla, reflexionar en ella y conocer lo que dice en cuanto a salvación y la persona de Jesucristo. Como ya hemos visto, Dios se ha revelado al hombre en dos formas. Hubo la revelación general y otra, la revelación especial. Cuando el hombre no reconoce a Dios y a Cristo como su Señor y Salvador, es donde comienza a tener problemas en su vida. Y eso se ve en las sociedades actuales. La crisis de la sociedad del siglo XXI es porque comenzó a alejarse de Dios desde hace 3 siglos en la modernidad. Realmente lo que hoy vemos es consecuencia de ese pensamiento individualista y entre comillas superpoderoso que pretende el hombre. 3 razones que muestran que la humanidad necesita a Dios. La primera: el hombre perdió el juicio. Segundo, el hombre hizo del hombre un Frankenstein. Y tercero, el juicio de Dios. Cuando hablamos de que el hombre perdió el juicio, es cuando el hombre comenzó a pensar que era superior a Dios. Este tipo de mal razonamiento es donde comienza el fracaso de nuestra sociedad. Friedrich Nietzsche dijo y escribió algo desafortunado. Abro cita: negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. Cierro cita. Leer lo anterior o mencionarlo da tristeza porque es la muestra de cómo la humanidad puede caer tan bajo negando la existencia de Dios. Dicho cuando vamos a la definición de juicio, podemos encontrar que es ser discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que es verdadero con lo que es falso. Pero cuando vemos el pensamiento y vemos que muchas personas en nuestra sociedad piensan en ese sentido, vemos que literalmente el hombre ha perdido el juicio, ha perdido el sano entendimiento porque no puede discernir entre lo bueno y lo malo. De hecho, la enseñanza de Friedrich Nietzsche
de su filosofía en cuanto a la negación de la existencia de Dios es para decirle al hombre que se debe despojar de, entre comillas, todos esos mitos religiosos que tiene en su mente para llegar a ser ese verdadero superhombre. Pero bueno, Dios, como lo dice en el libro de Romanos, en palabras del apóstol Pablo, en el capítulo 1, Dios ha decidido entregar al hombre en su pecado, en su mente reprobada. Ese es el juicio de Dios para los que han decidido negar su existencia, para los que han decidido no vivir conforme a la verdad de Dios. Y algo importante que quiero hacer énfasis es que la existencia de Dios no depende de que un hombre la afirme o la niegue. Simplemente Dios es. El Salmo 53:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cierro cita. Y cuando leemos este salmo, podemos encontrar que ya la palabra de Dios en tiempos atrás nos estaba revelando, nos estaba mencionando que hay personas que negarán y que niegan a Dios. Y estas personas son catalogadas conforme a la palabra de Dios como falsos hombres, como falsos maestros y necios en su esencia. De hecho, son personas fatuas que no pueden pensar bien, son personas que no pueden razonar con sano juicio y que están descalificadas delante de Dios. Y eso es el corazón del hombre, que niega la existencia de Dios. Y tal vez usted dirá, querido amigo, pero eso es muy fuerte. Pero si nosotros observamos lo que es la historia, lo más reciente del siglo XX, podemos ver que no es muy lejano de lo que habla la palabra de Dios. Porque en el siglo XX podemos ver que es uno de los siglos donde el hombre más ha hecho la guerra, donde se desatan dos guerras mundiales. Y así como se desatan estas dos guerras mundiales, así estaba el corazón del hombre, en guerra con él mismo y con su creador, con el creador que él decidió negar. No más para recordar algunas guerras del siglo pasado. Por ejemplo, la guerra civil en China entre 1927 y 1937, 1946 y 1949. La guerra del Vietnam entre el 46 al 75. Las guerras indo-pakistaníes entre 1947 y 1971. ¿Y qué decir de Europa? La Guerra Civil de España, 1936 al 1939. La Guerra de los Balcanes en la década de los 90. La Guerra Civil Rusa de 1917 a 1922. La Guerra de Independencia Irlandesa del 19 al 21. ¿Y qué decir de la Guerra del Golfo a final del siglo XX? Lo que vemos es que el hombre se ha separado de Dios. El hombre ha perdido el juicio. La segunda afirmación es: el hombre hizo del hombre un Frankenstein. Y esta segunda afirmación es porque el hombre no se volvió en un superhombre, sino que antes, negando a Dios, se ha vuelto en un monstruo, en un Frankenstein. De hecho, nosotros podemos ver nuestra sociedad actual, una sociedad corrupta que piensa en el pillaje y en la inmoralidad sexual y el materialismo. Son evidencias del corazón del hombre alejado de Dios. Es el Frankenstein que el mismo hombre ha creado a lo largo de la historia. Es un hombre que no tiene principios morales. Es un hombre que no tiene ética. Es un hombre que está alejado de Dios. Es un hombre que ha preferido levantarse bajo su propia razón, negando, como lo decíamos anteriormente, la existencia de Dios y deseando ser él mismo Dios, deseando él mismo ser el conductor de su historia. Es aberrante ver cómo las sociedades de hoy legislan actualmente a favor de leyes como el aborto, la pedofilia y relaciones antinaturales, las cuales son vergonzosas delante de Dios. Las palabras de Dios a una sociedad Frankenstein son las siguientes, como lo dice el Salmo 53.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. No tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Dios no invocan. Cierro cita. Y finalmente llegamos a la última afirmación, el juicio de Dios. Después de ver que el hombre ha perdido el sano juicio y ver que se ha vuelto en un monstruo y ver que la sociedad está convulsionada, llega el juicio de Dios. Este es el juicio que el hombre merece porque se ha alejado de Dios. Su corazón es necio, su razonamiento no es correcto. Y como lo hemos dicho, la actual sociedad es gobernada por Frankenstein, lo cual representa o simboliza a una humanidad sin principios, sin valores y que quiere estar alejada de Dios. Pero así Dios también ha decidido que el hombre tome su camino y que él mismo sea entregado a su reprobada mente y conciencia, pero la humanidad no quedará sin justo juicio por haber negado la existencia de Dios y haberse alejado de su ley moral. El juicio de Dios tiene que llegar por varias razones. La primera, porque Dios es justo y no dará por inocente al culpable, como sí lo hace la justicia del hombre. A veces escuchamos de muchas maneras y de muchas bocas decir, pero si Dios existiera, ¿por qué no hace justicia? Su palabra dice que Dios juzgará a vivos y muertos. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La justicia de Dios también llegará porque Dios es amor, y el amor de Dios no se goza en la injusticia de los malvados. Y ahí, querido amigo y audiencia que nos escucha, que nuestra invitación es que usted venga hoy a Dios. Nuestra invitación es que usted conozca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Todos nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, porque hemos perdido el juicio. Y como consecuencia de haber perdido el juicio, hemos creado una sociedad que es gobernada por muchos Frankenstein. Y como consecuencia es una sociedad corrupta, inmoral, alejada de Dios y sin principios, y por lo tanto, si no nos arrepentimos, el juicio de Dios llegará. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, allí le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Así que antes de que llegue el juicio de Dios, entremos a cuentas con Él. Reconozcamos que solo existe un Dios verdadero y que necesitamos encontrar la salvación. Invitación que usted puede encontrar en la palabra de Dios, a que usted venga al arrepentimiento y que usted entregue su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted puede leer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
donde está el plan de salvación que ofrece el Hijo de Dios al hombre, porque se encarnó, murió y resucitó, y está a la diestra del Padre. Si la sociedad quiere volver a recuperar el juicio y el sano entendimiento, tiene que volver a Dios. Y para volver a Dios tiene que volver a la Biblia. En la Biblia se encuentra la verdad de Dios. Se encuentra el camino que Dios quiere y tiene establecido para el hombre. Se encuentra la ley moral de Dios para la sociedad. Si el hombre quiere vivir y hacer de su sociedad una sociedad de vida, una sociedad de principios, una sociedad donde se legisle a favor no de la muerte, no a favor de las tinieblas, sino a favor de la luz y la vida, el hombre debe volver su vida y mirada a Cristo el Señor, arrepentirse para que venga el perdón de pecados y pueda otorgar nuestro Señor la gracia salvadora. Desde el observatorio, deseamos para usted un feliz día y hasta una próxima oportunidad.